Hola compañeros y doctora, yo en esta ocasión les voy a hablar sobre los métodos de exploración imagenológica del aparato genital femenino. Como principales métodos tenemos el ultrasonido suprapúbico, el ultrasonido transvaginal, la sonohisterografía, la histerosalpingografía, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Bueno, iniciando con el ultrasonido. Bueno, es el procedimiento diagnóstico de primera elección, tanto en los métodos abdominales como transvaginales, y que constituyen técnicas para la valoración de órganos pélvicos femeninos y que constituyen técnicas complementarias entre sí. El primero del que vamos a hablar va a ser el suprapúbico o pélvico, que es un procedimiento no invasivo que evalúa los órganos y las estructuras dentro de la pelvis femenina, que nos permite una rápida visualización de los órganos y estructuras pélvicas femeninas. En estas incluye el útero, el cuello del mismo, la vagina, las trompas de falopio y los ovarios. Como indicaciones tenemos que va a estar para el dolor pélvico, el sangrado vaginal anormal, anomalías en la estructura anatómica del útero, incluidas las afecciones endometriales, fibromas uterinos, masas, quistes y otros tipos de tumores dentro de la pelvis, la evaluación de ciertas afecciones fetales, control del tamaño del folículo ovárico para evaluar la infertilidad y el control del desarrollo fetal durante el embarazo. También va a ser para la presencia y posición de un dispositivo intrauterino. Y bueno, esta se va a llevar a cabo a través del abdomen inferior, como se muestra en esta imagen. En una paciente que como indicación previa al estudio debe haber ingerido de 4 a 5 vasos de agua alrededor de 45 minutos antes de realizar el estudio, para poder distender la vejiga y así visualizar las diferentes estructuras. Sin embargo, en pacientes con obesidad presenta limitaciones en la exploración, así como en la evaluación de úteros en retroversión, en la cual el fondo puede estar situado más allá de la zona del transductor. Solamente este estudio va a ser para una exploración inicial, reservando la ultrasonografía transvaginal para una evaluación más detallada, solo si el caso es necesario, lo que vamos a ver a continuación. Ahora, el ultrasonido transvaginal. Este se define como un método para captar imágenes del aparato genital en mujeres gestantes o no gestantes, el cual se va a introducir un traductor en la vagina que produce ondas de sonido que rebotan en los órganos del interior de la pelvis. Hay que recordar que este método sí va a ser invasivo, como se muestra en esta imagen, ya que en esta vamos a introducir un transductor endocavitario de alta resolución, el cual va a estar recubierto de un látex estéril y lubricado. Y como una indicación previa es que el paciente debe tener la vejiga vacía. Como indicaciones, en mujeres no gestantes va a ser el dolor abdominal, una sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria, un embarazo ectópico, una rotura folicular, ovarios poliquísticos o cualquier evaluación con mayor resolución. En mujeres gestantes vamos a valorar el saco gestacional, el vitelino, el embrión y su vitalidad, y confirmar la presencia de un embarazo de primer trimestre. También como ventaja de este estudio es que nos da una buena exploración en pacientes que son incapaces de llenar su vejiga. En pacientes obesas este método es bueno, y una evaluación óptima de un útero en retroversión. Continuando con el ultrasonido, ahora veremos la anatomía ecográfica del ultrasonido suprapúbico. Este nos va a servir para evaluar o valorar el útero y ovarios principalmente. ¿Dónde localizamos el útero? Aquí ya no lo tiene marcado. El útero, que consta de su cervix, de un cuerpo uterino y un fondo de útero. A veces también se puede llegar a ver un segmento del canal vaginal, que aquí también ya lo tenemos señalado. El tamaño y la forma del útero varían a lo largo de la vida y están relacionados con la edad, el estado hormonal y la paridad. En el útero también valoramos el miometrio, el cual de manera habitual está formado por 3 capas. La capa interna del miometrio es delgada, compacta e hipovascular, siendo hipoecogénica, y rodea el endometrio relativamente ecogénico, por lo cual también se ha denominado como un halo endometrial, que es este que está aquí marcado.
La capa intermedia es la más gruesa y tiene textura uniforme, homogénea y de baja a moderada ecogenicidad. Es esta. La capa más externa es poco menos ecogénica que la capa intermedia y está separada de ella por vasos arcuatos, que es esta, que rodea el miometrio, que es la capa intermedia. También cabe recordar que una de las estructuras que siempre veremos en este método de imagen es la vejiga, que se va a encontrar anecoica, ya que recordemos que en este estudio una preparación previa del paciente es que tuvo que haber ingerido de 4 a 5 vasos de líquido. Es por eso que se ve anecoica esta vejiga. Y bueno, esta imagen es una pelvis longitudinal en cómo se está tomando la imagen con el transductor, pero lo mejor sería en una forma transversa. Ahora, como habíamos mencionado que el tamaño del útero va a variar a lo largo de la vida, por ello aquí les coloqué algunas de las medidas normales que deben tener. Por ejemplo, el útero neonatal, debido a la estimulación hormonal maternal residual, va de 0.6 a 0.9 centímetros de longitud y de diámetro anteroposterior de 0.7 a 0.8 centímetros. El útero infantil o prepuberal va de 2 a 3.3 centímetros de longitud y entre 0.5 a 1 centímetro de diámetro anteroposterior. El útero postpuberal o adulto en promedio de 8 a 9 centímetros y de 4 a 5 centímetros en diámetro anteroposterior. La multiparidad aumenta el tamaño normal en más de 1 centímetro en cada dimensión. Y en mujeres postmenopáusicas de 3.5 a 6.5 centímetros de largo y de 1 a 2 centímetros en diámetro anteroposterior. Hay que recordar que cuando las mujeres están en postmenopáusicas, el útero se atrofia, lo cual disminuye el tamaño más rápido en los primeros 10 años posteriores al cese de la menstruación. Después tenemos a la pelvis transversa, que como se los mencioné, que esta es la mejor para poder visualizar otras estructuras. Como se ve en esta imagen, aquí en su aductor toma la imagen de forma transversa, como su nombre lo menciona, y aquí podremos identificar a los ovarios, tanto el ovario derecho como el ovario izquierdo, la vejiga, y como ya hemos dicho que se ve anecoica, el útero y el endometrio. Y bueno, como dice acá, se observa el endometrio central y en cada lado los ovarios, y es el primer método de elección para valorar los órganos pélvicos. Ahora, continuando, se reporta que el útero fisiológicamente se encuentra en anteversión y anteflexión, pero se puede encontrar en otras posiciones como la retroflexión, donde el cuerpo del útero está flexionado hacia atrás respecto al cérvix, y en retroversión, en donde el cérvix está inclinado hacia atrás con respecto a la vagina. Y bueno, estas son variantes que no representan un problema de fertilidad, ya que en el embarazo estas se rectifican y en raras ocasiones la retroflexión puede generar una intercancelación uterina que nos provocaría una retención urinaria. Ahora también en la anatomía ecográfica del ultrasonido transvaginal veremos el eje longitudinal y el transversal, con su endometrio central. Y bueno, también vamos a ver otras estructuras como el anterior método, el fondo de útero, el cuerpo del útero, el cérvix. Y recordemos que en este método de imagen no podremos apreciar la vejiga, ya que como indicación previa fue tener la vejiga vacía. Entonces pues no se va a poder ver, ya que si la tuviéramos llena pues nos podría dificultar la exploración. También incluso vamos a valorar de forma óptima el cérvix e incluso el orificio cervical interno, que es este de acá.
el orificio cervical externo, que es este de acá, el labio anterior, que es este de acá, y el labio posterior, que es este de acá. También observaremos los ovarios, pero con mayor resolución. Por ejemplo, en estas imágenes son de una mujer en edad reproductiva. Primero, tendremos los valores normales en los ovarios. El valor normal, bueno, el volumen normal varía entre 1.2 a 5.8 centímetros cúbicos. En caso de que sea normal, este debe superar los 8 centímetros cúbicos. Ahora, como habíamos dicho, aquí vamos a observar todos los folículos de estos ovarios, que se ven hipo o anecoicos dentro del parénquima ovárico. También el ovario normal tiene una ecogenicidad relativa homogénea, con una médula central más ecogénica. Y en caso de que nos presenten en una imagen una mujer postmenopáusica o con una insuficiencia ovárica, el volumen ovárico disminuirá drásticamente, dificultando su visualización. Esto usualmente obtenemos el volumen ovárico ya que nos podría hablar indirectamente de la función. Y bueno, ahora las trompas de falopio normales va a ser difícil identificarlas mediante ultrasonografía, tanto suprapúbica como la transvaginal, a no ser que esté rodeada de algún líquido. Y bueno, las trompas de falopio vamos a definirlas como unas estructuras ecogénicas, onduladas, de alrededor de 8 a 10 milímetros de ancho, que discurren postolateral desde el útero hasta situarse dentro del fondo del saco, cerca del ovario, y la luz de las trompas no van a ser visibles durante estos estudios. Ahora veremos algunas situaciones que se reportan frecuentemente y que pueden provocar dudas al momento del diagnóstico, pero que estos no van a ser hallazgos anormales, sino normales. Entre ellos vamos a tener el líquido libre en el fondo de saco o de Douglas, que puede ser normal con un volumen menor a 10 centímetros cúbicos, ya sea en el ultrasonido suprapúbico o transvaginal. Y bueno, aquí en estas imágenes pues, se va a ver como un triangulito anecoico, que este es el líquido libre. Después tendremos imágenes quísticas anecoicas que se observan en el cervix en relación a quistes de Nabot y que son solo formaciones quísticas que se formaron por la acumulación de secreciones en mucosas provenientes de las glándulas del cervix. Otro ejemplo de estos hallazgos sería encontrar cuerpos extraños en cuerpos extraños vaginales que han sido colocados en las pacientes en el interior de su cavidad vaginal, que se pueden observar como objetos hipocoicos con un borde superior ecogénico y que se proyecta sombra posterior, que pueden llegar a verse en los tapones, copas menstruales y pesarios. También con el ultrasonido podremos evaluar la posición de un DIU, donde la posición ideal es central con barra cruzada en fondo uterino. Por ejemplo, en esta se encuentra central y con la barra cruzada en fondo uterino. En los dispositivos de cobre, estos se van a visualizar ecogénicos o hiperecoicos, mientras que los dispositivos de Mirena, que son los que liberan levonorgestrel, tienen un recubrimiento plástico en donde liberan las hormonas, y estos pues van a tener un aspecto de sombra sónica posterior, por ejemplo en esta imagen. Y bueno, no siempre los hallazgos van a hacer que el DIU se encuentre en su posición central como debería ser lo normal. También van a estar mal posicionados, migrados o translocados. Por ejemplo, en esta imagen se encuentra el DIU en una posición en tercio uterino inferior. Por ejemplo, aquí se encuentra el DIU. O en el cervix, por ejemplo acá. También podría estar en una posición extrauterina. Por ejemplo, pues aquí no se encuentra el DIU. Y por una perforación del miometrio. Aquí también se ve cómo está perforando el miometrio. O una migración hacia él. Por ejemplo, en esta imagen. También una posición en el cervix. Por ejemplo, en esta imagen aquí se encuentra el DIU y en esta acá. Recordemos, un DIU de cobre se va a visualizar hiperecoico, que es en el caso de todas estas imágenes. Continuando con la sonoristerografía,
Este, no, la definimos como un procedimiento ultrasonográfico simple para la evaluación de las alteraciones endometriales y subendometriales, particularmente en pacientes con problemas de fertilidad, sangrado uterino pre y posmenopáusico, y alteraciones en la interfase del endometrio en examen ultrasonográfico previo. Bueno, aquí se va a utilizar un catéter con globo dentro del canal cervical con instalación de solución salina estéril bajo vigilancia ultrasonográfica. Esta solución salina estéril, la cantidad varía de 5 a 20 mililitros. Esto es por la retención en el canal, pero por lo general solo se requiere de 2 a 5 mililitros para la distensión. Las indicaciones para este método son cicatrices dentro del útero, que serían las adherencias, diferenciación entre lesión endometrial, subendometrial, que sería una mucosa, o focal, pólipo. También en pacientes con hiperplasia quística endometrial, secundaria a un tratamiento con tamoxifeno o algún sangrado uterino anormal. Las contraindicaciones de este método son el embarazo, la menstruación, una infección pélvica activa, una hemorragia vaginal excesiva y pacientes con DIU. Y algunas de las recomendaciones para la preparación previa son vaciar la vejiga y tomar un analgésico una hora antes del examen. Y bueno, aquí es una imagen representativa de la sonohisterografía, en la cual se va a insertar el catéter con globo dentro del canal cervical y donde se va a instalar la solución salina. Los hallazgos anormales que se van a encontrar en este tipo de imagen van a ser lesiones focales, como ya lo habíamos mencionado en las indicaciones, que pueden ser los pólipos endometriales, que estas se manifiestan como lesiones sólidas, de forma ovoide, ecogénicas, homogéneas, de contorno bien definidos con base amplia o angosta fijada en el endometrio subyacente e isoecoica al endometrio. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de los pólipos endometriales. Y como lo dice, son de forma ovoide, bien definidos los contornos y homogéneas, con una visualización ecogénica. Luego tenemos el leiomyoma submucoso, que son tumores sólidos hipocoicos bien definidos, una base de implementación amplia o angosta, que forma un ángulo obtuso con respecto al recubrimiento endometrial. A diferencia del pólipo, estos muestran una capacidad ecogénica endometrial. Después tendríamos la hiperplasia endometrial, que aparece como un tumor ecogénico similar al endometrio, de base amplia que no se distorsiona la interfase endometrio-miometrio, que sería este. Continuamos con las adherencias intrauterinas. Esas van a aparecer como bandas ecogénicas que atraviesan la cavidad endometrial. Por ejemplo, aquí se ven las bandas. Y también tenemos la adenomiosis, que sería un engrosamiento asimétrico del endometrio y alteraciones en la ecotextura del miometrio, tractos de líquido, quistes miometriales y pobre definición de la interfase endometrio-miometrio. Otro hallazgo focal anormal sería el cáncer endometrial. Y con respecto a otras clasificaciones serían las lesiones difusas, que aquí tendríamos la hiperplasia endometrial, que va a ser similar a la focal, solo que a excepción que afecta a la totalidad del recubrimiento endometrial. Y también tendríamos aquí los cambios relacionados con el tamoxifeno. Otro método de imagen que tendremos sería la histerosalpingografía. Bueno, aquí yo les voy a hablar un poco general, ya que este es un estudio de imagen contrastado que permite la valoración en detalle del contorno de la cavidad uterina y de las trompas de falopio, así como su permeabilidad de estas últimas. Por ejemplo, aquí veremos en esta imagen el contorno de la cavidad del útero y de las trompas de falopio, como es su permeabilidad. Y aquí pues vamos a utilizar un contraste para poder visualizar bien estas estructuras. Como indicaciones va a estar en estudios de infertilidad, en abortos, en una presencia de adherencias a sangrados de origen hormonal, una incompetencia cervical, masas en cavidad uterina y malformaciones mullerianas. En contraindicaciones tenemos el embarazo, la menstruación, una infección pélvica activa, una hemorragia vaginal excesiva y paciente con DIU.
El siguiente sería la tomografía axial computarizada, o más conocida como la TAC. Y bueno, la tomografía es un estudio con limitada calidad de imagen para la pelvis por su falta de resolución y contraste para los detalles pequeños. Depende mucho si tiene un contraste por intravenoso y en qué momento se toma para visualizar bien la anatomía. En este corte axial de anterior a posterior, podemos observar la vejiga, el útero, el recto con materia fecal, con contraste por ello se ve hiperdensa, y la imagen está en relación a los ovarios, con sus folículos, hipodensos en su interior, y en el centro vemos un poco de endometrio. Ahora en este corte sagital podemos observar la vejiga, la vagina, el recto, el útero, el cérvix, el colon sigmoides y el endometrio, que es este de acá, que se va a ver como una lámina hipodensa. Y bueno, como habíamos mencionado, este estudio no va a ser de primera elección, por ello su uso está limitado para estratificar y seguir casos de cáncer ovárico, seguimiento de una malignidad ginecológica, algún intervencionismo, un seguimiento de complicaciones infecciosas o quirúrgicas. Y por último tenemos la resonancia magnética, que este es el estudio con mayor sensibilidad y especificidad para la imagen de la pelvis femenina. También puede ser utilizada en la masculina, pero pues ahorita estamos en el aparato genital femenino. Aquí nos va a dar una mejor resolución anatómica entre los diferentes tejidos y mejor contraste en la imagen. Por ejemplo, en este corte sagital a nivel de T2, en este se puede observar la zona de unión entre el endometrio basal con el miometrio. Es esta, que aquí las fibras del miometrio son más compactas, dándole un aspecto hipointenso, que se puede ver en este color. Y esto se debe medir de aproximadamente de 2 a 8 milímetros de espesor y verse de forma ininterrumpida, como aquí se los estoy marcando, una de forma ininterrumpida. Y también podemos definir con claridad el cérvix y ver sus limitaciones con la vejiga. Aquí tenemos el cérvix y su limitación con la vejiga, también con el recto y con la grasa pélvica. También en este corte axial, igual a nivel 2, se puede observar los ovarios con una excelente resolución. Aquí tenemos el ovario derecho y el ovario izquierdo, que se pueden observar sus folículos, que aquí están, sus folículos hiperintensos. Y bueno, este método va a estar indicado para masas anexiales como quistes ováricos, quistes hemorrágicos, endometrioma, anomalías de la trompa de falopio, quiste dermoide, tumores malignos ováricos, tumores anexiales no ováricos, también para una anatomía uterina como miomas, adenomiosis, en una patología endometrial como los pólipos, el carcinoma, en el cérvix puede ser por un carcinoma igual, y también para una resonancia magnética dinámica del piso pélvico, alguna malformación mulleriana y para la estadificación óptima de los tumores pélvicos. Y bueno, el único contra que tendría este método de imagen sería que no está disponible como sería un ultrasonido. Es por ello que un orden en el mejor método sería el ultrasonido, ya que es más disponible para cualquier persona. Después tendríamos la resonancia magnética, aunque es difícil de poder conseguirla, pero pues es el segundo mejor gracias a su mayor sensibilidad y especificidad. Y después tendríamos a las TACs. Y bueno, eso sería todo por mi parte, y aquí les dejo mis referencias. Y bueno, agradezco su atención. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarme.